eso nos pasa un poco, a los que somos un poco atrevidos, ¿no? Como que asustamos a la gente. Bueno, ya no tanto ahora, pero en fin, en esa época se asustaba, ¿no? Pero lograba hacer esa especie de teatro exagerado, fuerte, muy basado en acto. Yo venía de una cosa formalista en pantomímica y me encontré que aquí había un japonés que se llamaba Sekizano, el cojo Sekizano, que había sido discípulo directo de Stanislavski. Entonces él había formado actores, entre ellos Carlos Ancira, otro era Beatriz Sheridan y algunos otros, pero los hizo trabajar y trabajar durante 7 años y nunca hizo las obras de teatro. Entonces los alumnos de Sekizano estaban desesperados. Cuando llegué yo, se lanzaron conmigo. Entonces a las obras del teatro del absurdo, que son bastante formales, le dieron una interpretación realista, estilo Stanislavski, que creó obras muy impactantes. A Carlos Ancira me aportó muchísimo en ese sentido, porque él aportó todo este estilo Elia Kazan, Stanislavski, realismo. Hablaba como un ser humano. Generalmente los actores hablan, dicen frases como loros, no hablando como seres humanos, sino como ellos se figuran que debe hablar un actor. Recitan. A un año de su llegada, Jodorowsky había montado 9 espectáculos y continuaba su frenética producción con el estreno de la Sonata de los Espectros de August Strindberg. Esta ambiciosa puesta en escena, realizada con muy pocos recursos económicos, mostraba un universo pletórico de imágenes y personajes inquietantes. Me demoré varios meses en montarla, la Sonata de los Espectros, varios meses, y fui a fondo en este montaje, sin pensar que México, en esa época, era un país que tenía censura, límites mentales, estaba Peredo, al quien se le pedía permiso para dar las obras y que venía a vigilar los decorados, un moralista imbécil estaba ahí, estaban los sindicatos que te obligaban a poner cortinero cuando tú no utilizabas cortinas, y estos obreros en ese tiempo estaban en el teatro como parásitos, emborrachándose, y así cada vez que actuabas tenías que hacer shh para que se callaran. Era una catástrofe. Los censores eran un montón de viejitos y viejitas, ya verdaderamente al borde de la tumba, que juzgaban lo que se hacía en México con un pensamiento del siglo XIX. Gente que caía en trance, como una ceremonia vudú, había un simulacro de castración de alguien, cosas así mágicas. Y lo peor fue que yo, inspirado en un cuadro del Renacimiento, donde había una gran batalla, y en un rincón un perrito defecando, entonces dije, bueno, voy a hacer una escena tremenda en el escenario, y en una esquina voy a poner a alguien que imita que defeca con unas mallas color carne. En realidad el culo no estaba al aire, y lo puse ahí, y cayó justo frente al crítico del Novedades, el crítico más recalcitrante de todos, que sintió que le cagaban en la cara. Entonces nos pusieron una multa a todos, de, no sé, digamos 1.000 pesos, y al cagón 3.000 pesos. Pobrecito, no tenía un 10. La misma noche del estreno, la Sonata de los Espectros fue clausurada. En 1962, en una reunión en París, el dramaturgo Fernando Arrabal, el dibujante y escritor Roland Topor y Alejandro Jodorowsky formaron el grupo Pánico, hijo renegado del surrealismo. Jodorowsky tenía un cierto charme, y también era muy conocedor de la cultura francesa, ¿no? Entonces era muy Beckett, era muy patafísico, como Arrabal y otros que... Y inició realmente un movimiento muy, muy interesante dentro del teatro. Ese mismo año, en la Ciudad de México, Jodorowsky presentó su primera propuesta de teatro Pánico, la Ópera del Orden. Con este montaje se desprendía de gastadas convenciones teatrales y anticipaba el surgimiento del efímero pánico.
Era una obra bellísima, que rompía con todos los moldes del teatro y que más tarde se hizo por todos lados. Era el comienzo de los happenings, era romper con todas las leyes teatrales. Yo siempre en el teatro fui avanzando, rompiendo límites, entonces quise romper con el decorado hecho por un pintor, una obra de teatro con comienzo, nudo y desenlace, incorporar el rock, la música de los jóvenes. Inventé varias cosas y la minifalda se inventó ahí, Salían mujeres con minifalda cuando no las había. El póster se inventó ahí, no habían póster. Bueno, y dividí el escenario en 4 pedazos y le dije, ustedes hacen lo que quieren. Uno fue Gironella, el otro Lilia Carrillo, el otro Felgueres, el otro Vicente Rojo. Bueno, hice la obra, fuera de sindicatos, no cortinas, no obreros, no nada, no parásitos y gratis. La Ópera del Orden fue clausurada y señalada por agredir a la Iglesia Católica. El Gironella se le ocurrió hacer un homenaje a Buñuel, donde puso a la mujer de Alberto Isaac, de monja en minifalda, y en un cáliz de la iglesia puso a freír chorizo. Oye, él fue el que hizo el escándalo religioso. Yo nada más puse en la tambora del rock una foto del Papa. No es nada poner un tambor a la foto del Papa. Claro que recibí algunos golpes, mientras el otro hacía el ritmo. Pero yo decía, el Papa da el ritmo. También me pusieron la lista negra. No pude trabajar. Entonces Elda Peralta y Luis Espota me dieron trabajo con un seudónimo. Creo que me llamaba Martín Arenas. Hice una obra ahí de Juan Ruiz de Alarcón, no sé de quién, disfrazado de galán así español, para poder sobrevivir. Y ahí fue cuando hice las Fábulas Pánicas, que Espota me dio una página por semana y de eso viví, porque me prohibían hacer teatro. 2 años, lista negra. Imagínate, McCarthy, Peredo, cabrón, hijo de puta, chingue a su madre. En este ambiente de tensión, Alejandro dislocó las formas teatrales y sintetizó el arte escénico en la acción espontánea, creando el efímero pánico, concebido como un acto de liberación personal. Yo dije, sacar al teatro del teatro, no estar en el edificio del teatro, actuar en un autobús, en un cementerio, en un bar, donde sea. No hacerlo con actores, hacerlo con gente. No hacerlo con obra, hacer algo que no se vuelva a repetir. El teatro no se debe repetir, debe hacerse una vez y ya. Entonces pude incorporar elementos que se podían destruir, ¿no? Sí, elementos del efímero, se fue el efímero. Gelatinas, animales, leche que se derramaba, tanta cosa. Huevos que filósofo se reventaba huevos en la cabeza, tanta cosa, ¿no? Y entonces hice el efímero, como un proceso de llegar lo más lejos posible en el arte, ¿no? Eso actualmente ha dado origen a la performance. Fue happening y después fue performance. Lo que pasa es que yo estaba 20 años adelantado. Los efímeros pánicos lo enfrentaron con grupos porriles, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO, integrado por militantes de extrema derecha. Me sale la rabia, oye. Es que pasé unas rabias cuando hacía los happenings. Puse a Lilia Carrillo, una gran pintora, comiéndose un pollo con mole. Y Felgueres vestido de nazi, con las tripas de un pollo haciendo un cuadro abstracto. Y los del Muro, los católicos, decretaron que yo estaba insultando a la Virgen María. Yo no sabía que la Virgen María era un pollo, pero para ellos supongo que sí. Llegaron a echar ácido en las sillas y tuvimos que escaparnos por la ventana, ¿entiendes tú? Contra los efímeros. Una cretinada absoluta, ¿entiendes tú? Me lo aguanté. Seguí adelante.